Buenos días. Seguimos hoy con la segunda mitad de la charla que iba a dar acerca del período intertestamentario, el tiempo entre donde termina la historia que se nos cuenta en el Antiguo Testamento y llegamos al tiempo del Nuevo Testamento, ese periodo de como 450 años. Y también voy a hablar un poco hoy de algunas realidades en la cultura judía en el primer siglo. Así que empezamos, básicamente estamos cogiendo qué es lo que sucede históricamente después de Herodes el Grande, aunque en realidad esto ya es algo que va junto con el periodo que se nos describe en el Nuevo Testamento. La verdad es que el Nuevo Testamento asume que los lectores conocen la historia de lo que está sucediendo actualmente y nosotros a veces no lo conocemos. Así que voy a hablar un poco de todo eso. Después de Herodes el Grande. Cuando muere Herodes el Grande es sucedido por sus hijos. Y primeramente podemos hablar de Arquelao, Antipas y Felipe. Cuando Herodes el Grande muere, deja un testamento. Y en ese testamento él divide el reino entre esos tres hijos, Arquelao, y a Arquelao él dice que él debería encargarse de gobernar Idumea, que era el territorio al sur de Israel, Judea, que era el territorio, la región sur, y Samaria, que era el territorio justamente al norte de Judea. Él dijo que su hijo Herodes Antipas debería gobernar sobre Galilea y Perea. Galilea era la sección norte del territorio de Israel y Perea es la sección que va al otro lado del río Jordán. Y Felipe. Felipe, su hijo, dijo que él debería gobernar los territorios al norte y al este de Galilea. Estamos hablando ya de Siria al norte, con la capital de Damasco. Ese territorio le correspondería a su hijo Felipe. Pero al comienzo de sus reinados estallaron algunos disturbios graves en Jerusalén durante la Pascua. Y los romanos enviaron una guarnición contra la multitud. Murieron 3.000 judíos en ese asalto. Así que tanto Antipas como Arquelao querían que los romanos les pusiesen a ellos encargados de todo. Apelaron al emperador, pero al final el emperador romano dejó la división como lo había puesto Herodes. Pero, dado los disturbios que habían sucedido en Jerusalén, él puso a Arquelao en un periodo de prueba. En ese momento también había una delegación judía que llegó al emperador y estaban solicitando ser gobernados simplemente por los procuradores romanos, que preferían eso a ninguno de los hijos de Herodes, pero el emperador de Roma desestimó esa apelación. Y aunque fue apoyada por miles de judíos esa petición, Roma lo dejó con los hijos de Herodes el Grande. Ahora, Arquelao falló en ese periodo de prueba que le dieron. En el año 6 después de Cristo apelaron los judíos fuertemente a Roma para que lo retirasen. Y el emperador Octavio o Augusto concedió esa petición. A partir de entonces, Judea se convirtió en una provincia romana gobernada por procuradores romanos, y el procurador romano que gobernaba Judea respondía al César primariamente y solamente de manera secundaria al rey que estaba sobre Siria. El cuartel general estaba en Cesarea Marítima, no en Jerusalén, o sea, en la costa mediterránea, no en Jerusalén. Y este acuerdo de que Judea fuese gobernada por procuradores solamente se quitó durante un periodo de 3 años, del 41 al 44. Y voy a hablar un poco más de eso en un momento, cuando hablemos de Herodes Agripa I. Así que cuando los judíos querían crucificar a Jesús y estaban allí en Jerusalén, tuvieron que llevar a Jesús ante el procurador romano, no ante uno de los hijos de Herodes. Y en ese momento el procurador romano era Poncio Pilato. Entonces hablamos de Arquelao, él falló, fue retirado, pero Herodes Antipas
que gobernó Galilea y Perea. Ya les dije, Galilea en la sección norte, alrededor del mar de Galilea, y Perea es la región que está al otro lado del Jordán, al sur de Galilea. Herodes Antipas gobernó Galilea y Perea desde el 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Jesús seguramente fue crucificado en el 33 después de Cristo. Así que Jesús vivió la mayor parte de su vida en esa región de Galilea bajo el gobierno de Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Él había tomado como compañera a su sobrina Herodías. Herodías era hija de Aristóbulo IV. Si se acuerdan, la semana pasada les dije que había un hijo que Herodes el Grande había hecho matar por supuesta traición, por estar tramando en contra suya. Este era ese hijo, Aristóbulo IV. Él era padre de Herodías. Y esta Herodías se había casado con su tío Felipe, pero abandonó a su tío Felipe y se fue con el otro tío, Herodes Antipas. Y cuando Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tener bueno, por muchos motivos no era lícito, no debía estar con su sobrina, pero aparte de eso no debía estar con la que era esposa de su hermano. Herodías se ofende mucho y trama con su propia hija para conseguir que Herodes Antipas haga decapitar a Juan el Bautista. Cuando más adelante, cuando finalmente Jesús es arrestado y lo traen ante Poncio Pilato, da la casualidad en ese momento que está Herodes Antipas visitando Jerusalén y Poncio Pilato trata de quitarse el muerto de encima, por así decirlo, y le manda a Jesús a Herodes Antipas para que él haga algún tipo de decisión. Pero Herodes Antipas, después de entrevistar a Jesús, no quiere meterse en el lío y le devuelve a Jesús a Poncio Pilato. Herodes Antipas. Entonces vamos a hablar de los procuradores. El primer periodo de procuradores, hubo varios procuradores desde el año 6 después de Cristo en adelante. El más conocido y el que se menciona en la Biblia que es importante para nosotros es Poncio Pilato. Él gobernó del 26 al 36 después de Cristo. Era un hombre débil, de pocas convicciones, continuamente enfrentaba conflictos con los judíos porque no confiaban en él y le odiaban. Él malversaba fondos y despreciaba las costumbres judías religiosas, desafiando a menudo a sus líderes. Herodes Agripa I es el que sucedió a su tío Felipe. Herodes Agripa I era hermano de Herodías, hijo de Aristóbulo IV, y uno pensaría que tal vez como Herodías había estado con Felipe, que así es como que acabó él sucediendo a Felipe, su tío, pero en realidad Herodías no se llevaba bien con Agripa I, pero él estuvo en Roma, consiguió el apoyo romano y acabó Herodes Agripa I sucediendo a su tío Felipe. Cuando Herodes Antipas muere, Herodes Agripa I también se apodera de su territorio. O sea, él empieza con la región norte de Siria, ¿no? Damasco, toda esa zona. Cuando muere su tío Herodes Antipas, él también, los romanos le ponen a cargo de la región de Galilea y Perea. Este Herodes Agripa I es el que mandó matar a espada a Jacobo, hijo de Zebedeo, en el libro de los Hechos. Esto ya es después de que Jesús ha muerto y resucitado, la iglesia ha comenzado. Este es el que hace matar a espada a Jacobo y también es el que pone en la cárcel a Pedro, en el libro de los Hechos, que luego un ángel le saca de la cárcel y este es el que le pone en la cárcel. A lo largo de este periodo, la tensión entre el pueblo judío y sus gobernadores romanos fue en aumento. Aunque Jesús enseñó la sumisión a los gobiernos romanos en asuntos cívicos, como también lo hizo el apóstol Pablo, el pueblo judío en general estaba cada vez más enojado con Roma.
Y las cosas se empeoran aún más cuando el emperador Calígula, que reinó del 37 al 41, ofende a los judíos cuando ordena que pongan una estatua suya en el templo de Jerusalén. Herodes Agripa I fue capaz de ralentizar la implementación de esa orden hasta que Calígula murió y no llegó a hacerse. No llegaron a poner esa estatua de Calígula en el templo de Jerusalén. Y los judíos apreciaban mucho eso. Cuando murió Calígula, Herodes Agripa I participó en las negociaciones que llevaron a su amigo Claudio a ser emperador. Y él fue emperador del 41 al 45. En agradecimiento, el emperador Claudio retiró a los procuradores romanos de Judea y añadió el territorio de Judea a su ya extenso dominio. Esto le concedió a Herodes Agripa I un territorio casi tan grande como el que había gobernado su abuelo, Herodes el Grande. A pesar de que los judíos pensaban que por fin tenían a cargo a alguien que estaba preocupado por los intereses judíos, como digo, estaban muy agradecidos de que él no permitió que se pusiese esa estatua de Calígula en el templo. Él duró poco tiempo. Él gobernó el territorio de Judea solamente desde el 41 al 44 después de Cristo y terminó su reinado cuando murió. Y en el libro de los Hechos, Lucas nos cuenta cómo murió. Él estaba ahí en Cesarea Marítima, yo he estado en ese anfiteatro donde él estaba ahí sentado y la gente le estaba aclamando como un Dios, voz de Dios y no de hombre. Y murió repentinamente consumido por gusanos. Eso nos cuenta Lucas en el libro de los Hechos. También el historiador judío Josefo nos cuenta la misma historia. En sus historias de los judíos. ¿Qué sucede? Cuando muere repentinamente Herodes Agripa I, le sucede su hijo Herodes Agripa II, pero en ese momento Herodes Agripa II solamente tenía 17 años y los romanos dicen, mira, un chiquillo de 17 años no está capacitado para manejar la situación tensa que tenemos en Judea, en Jerusalén, todo esto. Así que cuando muere Herodes Agripa I, Herodes Agripa II le sucede, pero el territorio de Judea vuelve a pasar bajo control de los procuradores romanos. Así que él gobierna Galilea, Perea y el territorio de Siria al norte y este. Claudio en Roma fue sucedido por Nerón y bajo Nerón las relaciones con Roma llegaron a un punto de ruptura. Pilato ya había sido bastante malo, pero los procuradores que le siguieron fueron aún peores. Todos los sucedores, con excepción de Festo, demostraron una tremenda indiferencia hacia los judíos y se enriquecieron malversando fondos del pueblo. La política romana era permisiva con tal que llegasen los impuestos que ellos pedían. El Nuevo Testamento menciona a dos de estos procuradores en la segunda etapa de procuradores en Judea. En el libro de los Hechos se menciona a Félix, que fue procurador de Judea desde el año 52 hasta el año 60. Este Félix estaba casado con Drusila, que era hija de Herodes Agripa I, era hermana de Herodes Agripa II. Durante el gobierno de Félix, Pablo emprendió su tercer viaje misionero y al finalizar ese viaje fue que Pablo fue arrestado en Jerusalén y Pablo fue llevado ante Félix. Si se acuerdan, Félix nos menciona Lucas en Hechos que Félix lo dejó en la cárcel esperando a ver si Pablo le daba algo de dinero. Eso ya nos dice algo del tipo de persona que era Félix, ¿no? Pero él está ahí encarcelado, lo acaban llevando a Cesarea Marítima, está 2 años en cárcel. Él fue arrestado en el 58 y en el 60 Festo fue el procurador que vino después de Félix. O sea que Pablo estaba encarcelado bajo Félix. Cuando Festo reemplaza a Félix, Félix le pasa a Pablo a Festo.
Bajo Festo, Pablo apeló al César para evitar ser llevado de nuevo a Jerusalén, porque Pablo se enteró de que había planeado una emboscada para asesinarle en el camino. Y como Festo está empeñado en llevarlo a Jerusalén, él dice, pues entonces apelo mi caso al César. Y antes de enviarlo al César, Festo consulta con Herodes Agripa II, y estaba él visitando con su esposa Berenice, todo esto lo leemos en el libro de los Hechos, y Pablo en su defensa básicamente compartió el Evangelio con los tres y les llamó a la fe. Ninguno de ellos se rindió a Jesús, aunque los tres coincidieron en que Pablo era inocente. Y decían, bueno, si no hubiera apelado su caso al César, podríamos haberlo soltado. Muy bien. Volvemos a Roma. Nerón está a cargo de todo desde el 54 al 68 después de Cristo. Aparentemente, Pablo compadeció ante Nerón. Y es difícil saber con certeza, pero leyendo las cartas de Pablo tratamos de reconstruir la situación. Probablemente él fue liberado en algún momento entre los años 61 y 63 después de Cristo, porque en las cartas a Tito y Timoteo, Pablo menciona visitar sitios que anteriormente no sabemos que Pablo hubiera visitado, como Creta, cosas así, ¿no? Así que es probable que en este periodo, después del 63, Pablo sigue haciendo algunas cosas por ahí, pero acaba regresando a Roma, donde Nerón le ejecuta a finales del 67 o principios del 68 después de Cristo. También en ese tiempo Nerón hace matar a Pedro. No sabemos si fue la persecución de Nerón que él desató contra los cristianos en Roma, porque él quería reconstruir una parte de Roma, el Senado no le daba permiso, así que Nerón lo quemó para obligarles a reconstruirlo y le echó la culpa a los cristianos. Y así es como Nerón desató esta terrible persecución contra los cristianos en Roma. No sabemos si Pablo regresó a Roma para apoyar a los cristianos en este momento de persecución, o si, como Pablo era un nombre tan respetado y conocido, si se emitió una orden de arresto desde Roma. Pero de una forma u otra, Pablo acaba en Roma y ahí es matado en el 67 o 68. Los últimos años de Nerón fueron marcados por una insatisfacción generalizada. No solamente los judíos estaban muy enojados con Nerón, sino había mucho malestar en contra suya. En el año 66 después de Cristo se estalla la rebelión abierta en el territorio de los judíos. Siguiendo lo que está sucediendo en Roma, tenemos el año de los 4 emperadores. Cuando Nerón muere en el 68, estalla una guerra civil en el Imperio Romano. Es un periodo de gran agitación, hay mucho tumulto, mucha inestabilidad. En el año 69, este año fue particularmente turbulento, lo llaman el año de los 4 emperadores, porque en ese año hubieron 4 hombres que sustentaron el título de emperador romano. Y fueron sucedidos uno por otro porque murieron, estaban peleándose, ¿no? Galba, Otón, Vitelio, y finalmente el que acaba ganando y quedándose y estableciéndose es Vespasiano. Mientras Vespasiano está en Roma consolidando su poder, él envía a su hijo Tito, quien en ese momento es general del ejército romano, él lo envía al territorio de Israel para asegurar ese territorio, para aplacar y cerrar la rebelión allí. Y lo consigue. Tito consigue cerrar todo eso. Más adelante hay una segunda rebelión judía. Judas de Galilea había llevado a los celotes, no sé si lo tengo ahí escrito con Z, pero es con C. ¿Lo tengo escrito con Z en los apuntes? Es con C, perdón. Me estoy dando cuenta ahora de que tengo errores. Judas de Galilea había llevado a los celotes a resistir el censo del pueblo judío que se llevó a cabo después de que Arquelao fue quitado en el 6 después de Cristo.
ahí empiezan los celotes, y ese grupo cada vez se va haciendo más fuerte y menos escrupuloso en su resistencia. Fue un factor importante en incitar a la gente a la rebelión abierta contra Roma cuando finalmente estalla bajo Nerón en el año 66 en Cesarea Marítima, que era donde estaban los procuradores. Cuando las tropas romanas bajo Tito descienden del norte, el famoso historiador judío Josefo se rindió a ellos en Jodfat de Galilea y se convirtió en un consultor de Vespasiano y su hijo Tito en asuntos judíos. De hecho, por comisión romana, más tarde él escribiría sus historias de los judíos. Josefo acompañó a Tito en su marcha hacia el sur y él apeló a la gente en Jerusalén para que se rindieran. Él hablaba de Vespasiano como que él era el Mesías. Tito hizo la promesa de que él no destruiría el templo si se rendían, pero los líderes extremistas en Jerusalén, Juan de Giscala y Simón Bargiora, se negaron rotundamente. No querían rendirse. Simón Bargiora fue el líder de los famosos conocidos como los sicarios, que salieron de los celotes, los hombres de la daga, terroristas que asesinaron a muchos durante el período de la revuelta, y no solamente asesinaban a romanos, sino a simpatizantes judíos que ellos pensaban que no eran suficientemente anti-Roma. Piensen que en ese periodo la iglesia está ahí en Jerusalén y están en todo este tiempo de tumulto y cada vez más radicalizada la gente, anti-Roma, anti-gentiles, y en medio de todo esto tenemos a Pablo tratando de unificar a la iglesia judía con la iglesia gentil. Habían presiones muy fuertes ahí. En el año 70, después de Roma, las tropas romanas entran en Jerusalén, saquean la ciudad, destruyen el templo. En el año 72 destruyeron el templo en Leontópolis, Egipto. ¿Se acuerdan que les había dicho que Onías el IV se había ido a Leontópolis a formar otro templo? Pues lo destruyen en el 72. En el 73, la última resistencia en Masada. Cae la fortaleza de Masada y ya se cierra la rebelión judía. A estas alturas, el evento no fue el golpe devastador para los cristianos que fue para los judíos. Los cristianos no participaron en la revuelta. De hecho, cuando ya la cosa se pone tan fuerte, ellos huyen como Jesús les había advertido que hicieran y salen de la ciudad y se van al norte y al otro lado del Jordán. Para entonces el cristianismo se había extendido principalmente a los gentiles. Y quiero hablar también de Domiciano. A finales del siglo I gobernó el emperador Domiciano del 81 al 96. Es importante destacar su reinado porque muchos creen que fue en este tiempo que se escribió el libro de Apocalipsis. También piensa mucha gente que este es el tiempo en que se finalizó el Evangelio de Juan. Hubo una importante persecución contra los cristianos en esta época porque Domiciano alentaba el culto al emperador de una forma que otros emperadores no habían hecho. Él insistía que la gente se dirigieran a él como Señor y Dios supremo. Como resultado, especialmente en Asia Menor, especialmente en Éfeso, las autoridades locales estaban muy ansiosos por demostrar su lealtad para con Roma, así que el culto al emperador en Asia Menor se avivó fuertemente y era una forma de demostrar lealtad a Roma y al emperador Domiciano. Los cristianos fueron perseguidos duramente en este tiempo. Y además, durante Domiciano, el reinado de Domiciano, es que Josefo escribe sus historias judías. Muy bien, creo que ahí hemos cubierto más o menos la historia de las cosas que están sucediendo, pero quería también hablar un poco del mundo en que estaban viviendo los judíos en el primer siglo, el mundo del judaísmo del segundo templo. Quizá confunde un poco este término. Los historiadores usan este término, judaísmo del segundo templo, para referirse a la historia o la cultura judía desde que reconstruyen el templo en el 516 a.C.
hasta que es destruido por Tito en el 70 después de Cristo. O sea que el Nuevo Testamento se está escribiendo en la cola final de este periodo del Segundo Templo. Quizá esto nos confunda un poco porque el templo en tiempos de Jesús era el templo realmente que había construido Herodes el Grande. No era el templo que los judíos terminaron de construir en el 516. ¿Se acuerdan ese que la gente vieja que reconocía el templo de Salomón lloraron porque no era tan bonito? Bueno, el de Herodes era espectacular. Pero se habla de eso como el segundo templo porque Herodes vendió esto como una remodelación y técnicamente así es como los judíos lo describían, aunque construyeron el nuevo templo por fuera del antiguo y luego desmantelaron el templo antiguo desde adentro. O sea, era una construcción completamente nueva, no era simplemente que le cambiaron un poquito la fachada, o sea, era totalmente nuevo, y lo construyó con arquitectura romana, mármol blanco, columnas romanas, todo era una construcción romana. Pero todavía hablamos de eso técnicamente como el segundo templo. Muy bien, ¿qué puedo decir de este periodo del Segundo Templo? Y especialmente al final de ese periodo, cuando llegamos al primer siglo. Bueno, el templo era sumamente importante, era el centro de la identidad judía. En tiempos de Jesús, el templo era el centro de la vida judía. Los judíos creían que su mundo estaba sustentado por tres cosas. Si su mundo tenía tres columnas que lo sostenían todo, esas tres columnas eran la ley de Moisés, el Torá, el servicio del templo, el acudir a las fiestas que cada judío varón tenía que asistir 3 veces al año, a las 3 fiestas principales de los judíos, y actos de bondad, donde los judíos cuidaban de los desprovistos, de los pobres, cuidaban de la gente. El culto del templo era como una ilustración del pensamiento judío acerca de la humanidad y la cercanía de cada persona a Dios. Había áreas bien definidas que representaban de una forma visual cuán cerca o lejos una persona estaba de Dios. Desde cada nivel inferior en el área del templo se ascendía al siguiente nivel subiendo escalones. Así que el acercamiento a Dios era físicamente un ascenso. Los historiadores antiguos describían la gloria del templo como el ascenso de una montaña. Las áreas del templo eran las siguientes. El área más grande era el área exterior, era el patio de los gentiles. Toda la zona del templo tenía columnas por el área exterior y el área más amplia y hacia la parte de fuera era el patio de los gentiles. Esta era la sección del templo y en la que admitían que entrase cualquiera. Podía entrar gentil, judío, mujer, hombre, quien quisiera podía entrar ahí. Luego de ahí se subían unos escalones y había otra sección. En esta sección, que se llamaba el patio de las mujeres, no se llamaba patio de las mujeres porque solamente pudieran entrar mujeres. Se llamaba patio de las mujeres porque ahí podía entrar cualquier judío, mujer u hombre. Podían entrar al patio de las mujeres y se llamaba patio de las mujeres porque estaban permitidas las mujeres en ese patio. Pero los gentiles no podían ya pasar. O sea, si tú no eras judío no podías pasar al patio de las mujeres. De ahí subías otros escalones y llegabas a la zona que se llamaba el patio de Israel. Para entrar en esta zona tenías que ser no solamente judío, circuncidado, sino varón. Solamente los varones podían entrar. Ahora, en la ley de Moisés no había prohibición ninguna de que las mujeres se acercasen al templo. Pero para tiempos de Jesús los judíos han separado y han puesto a las mujeres a un paso de distancia de los hombres en cuanto al acercamiento a Dios. Ninguna mujer, por tanto, podía traer su ofrenda directamente al altar. Tenía que depender de un esposo, un padre, a un varón en la familia que trajese esa ofrenda en nombre de ella. Ella no podía acceder directamente para traer esa ofrenda. Y quiero mencionar que el Antiguo Testamento muy claramente había mujeres sirviendo en el tabernáculo. Cuando Moisés
reúne los materiales para que construyan el tabernáculo, se nos dice que el altar de bronce, la fuente de bronce que estaba por fuera para que los sacerdotes se lavasen, la fuente de bronce fue construida con los espejos que donaron las mujeres que asistían o atendían o servían en el tabernáculo. Sabemos también el periodo de los jueces, cuando está Elí, es el sumo sacerdote, Elí con Samuel, ¿se acuerdan? Elí. Leemos que los hijos de Elí se estaban acostando con las mujeres que servían en el tabernáculo. O sea que en la historia judía está claro que no había ninguna prohibición de que las mujeres se acercasen, pero para el primer siglo sí, las han mantenido lejos. De ahí se suben unas escaleras y llegas al patio de los sacerdotes. En este lugar tenías que ser, si te das cuenta, cada grupo cierra un poco más el grupo anterior. Ahora no basta con ser varón judío circuncidado, ahora tienes que ser levita. Varón judío circuncidado de la tribu de Leví. Solamente los sacerdotes pueden entrar al patio de los sacerdotes. Aquí es donde está el área justo fuera del templo propio, donde está el altar de bronce, la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavan. Y ahí es donde sirven los sacerdotes y lideran. En los escalones que llevan al patio de Israel, lideran, hacen enseñanza, lideran cantos, hacen ese tipo de cosas, ¿no? El patio de los sacerdotes, solamente los sacerdotes pueden entrar aquí. Luego ya entramos al templo propio, al edificio mismo. La sección primera del templo se llama el lugar santo. Aquí está la mesa de la presencia, el candelabro de oro, el altar de incienso. Y aquí solamente entraban los sacerdotes cuando les tocaba su turno. Era por suertes y había cierta época que te tocaba ir y servir dentro del templo. Entonces, no cualquier sacerdote, sino cuando te correspondía servir en el templo, entrabas al lugar santo y mantenías las cosas de la mesa de la presencia, el candelabro de oro, el altar de incienso. Y finalmente, la sección más escondida, la parte de atrás del templo, era el lugar santísimo. Ahí dentro estaba el arca del pacto con su tapa que se llama el propiciatorio. Ahí solamente podía entrar una persona, el sumo sacerdote, y solamente podía entrar un día del año, en el día de expiación, y él venía para traer sangre por el pecado suyo y del pueblo y ponerlo sobre el arca del pacto. Esta organización en 6 grupos representaba el pensamiento judío en la época de Jesús. Estas eran las esferas en las que caía todo ser humano, diferenciado por cercanía a Dios. Por nacimiento, ninguna mujer podía tener acceso personal directo a Dios. Su acceso tenía que estar mediado a través de un padre o un esposo. Y realmente solamente el sumo sacerdote podía tener acceso directo a Dios, esa entrada detrás del velo al lugar santísimo. Por eso en el Nuevo Testamento leemos a veces pasajes que hablan de lo importante de que el velo ha sido roto, de que ahora podemos penetrar detrás del velo. Quizá no nos damos cuenta de lo significativo que es ese lenguaje en el Nuevo Testamento. Solamente una persona tenía derecho a hacer eso y solamente una vez al año. Muy bien. Hablar de otras cosas. El Sanedrín, se menciona en el Nuevo Testamento el Sanedrín, por lo general estaba compuesto por 71 miembros y estaba presidido por el sumo sacerdote, funcionaba como el tribunal supremo judío. El Sanedrín tenía sus propios guardias del templo y podían emitir órdenes de arresto. Y lo vemos en el libro de los Hechos, que arrestan a los apóstoles cuando están predicando en el templo. La sinagoga
La sinagoga era una realidad por todo el mundo judío antiguo. Desde la época ya de la reconstrucción del templo y Esdras comienzan estas escuelas judías donde se enseña la ley de Moisés y se desarrolla esta idea de donde hay una agrupación de judíos tienen que formar una sinagoga. Y en todos lugares, y hasta el día de hoy, sigue esta práctica de las sinagogas. Eran escuelas judías establecidas donde quiera que hubiera una colonia judía. El líder de la sinagoga, el rabí, dirigía esa escuela, enseñaba la ley de Moisés y las interpretaciones de rabís pasados. Él hacía circuncisiones, enterraba a los muertos y dirigía en los servicios de adoración que se hacían en la sinagoga. En las sinagogas no se ofrecían sacrificios. El templo era el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios, lo cual quiere decir que cuando se destruyó el templo en el 70 después de Cristo, esto obligó a los judíos que habían rechazado a Jesús como Mesías a reinventar la religión judía para poder practicarla sin un templo y sin sacrificios. Vamos a hablar un poco de los grupos políticos y religiosos en el primer siglo. Los fariseos. Leemos mucho de los fariseos en el Nuevo Testamento. Ellos descendían, como ya les dije la semana pasada, de los Hasidim, los piadosos, de la revuelta macabea, si se acuerdan. Ellos sentían una gran afinidad por la cultura persa, no la cultura griega. Eran anti-helénicos. Su mayor esfera de influencia era la sinagoga. Ellos eran los rabís. Debido a que se les consideraba expertos en las Escrituras, probablemente eran el grupo más influyente en la opinión pública en los días de Jesús. Por lo general, pertenecían a la clase media, no a la clase alta. No eran los ricos y poderosos. Aunque a veces pensamos que los fariseos eran como eran tan detallados en sus interpretaciones de las leyes, pensamos en ellos como muy conservadores, pero en algunos sentidos teológicamente eran los liberales, porque ellos creían que la Biblia, la Torá, existía en dos formas y en su opinión ambas habían sido transmitidas desde los días de Moisés. Teníamos lo que ellos llamaban la Torá escrita, que sería lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, los libros escritos del Antiguo Testamento, y ellos hablaban de la Torá oral. Y esto era una serie de enseñanzas que se remontan hasta Esdras, de interpretaciones de rabís acerca de cómo entender las Escrituras. Esta Torá oral es lo que Jesús llamaba la tradición de los ancianos, o cuando Jesús está hablando y dice, ¿habéis oído qué fue dicho a los ancianos? Está hablando de la tradición oral de los fariseos, la Torá oral. Ahora, en el pensamiento de los fariseos, la tradición de interpretación tenía la misma autoridad que la Escritura misma. Ellos ponían sus interpretaciones rabínicas a la misma altura en cuanto a autoridad que la Escritura misma. Ellos eran muy estrictos en decir que la tradición oral había que mantener esta distinción. La tradición oral había que conservarla en memoria, no se escribía. Tenías la Torá escrita y la oral se memorizaba. Eso pensaban hasta que en la segunda rebelión judía, bajo Simón Bar Kokhba, en el 132 a 135 después de Cristo, esto ya en el segundo siglo, esa segunda rebelión judía, los judíos pierden su rebelión, Roma los aplasta, matan a muchísimos y están en un momento donde parece que solo quedaba un rabí que tenía memorizada esta tradición y ya se asustan y dicen, no, si no escribimos esto, en cualquier momento perdemos al último que lo tiene memorizado y lo perdemos todo. Así que en ese tiempo empiezan a escribir la tradición oral. De ahí es lo que eventualmente se desarrolla, para el año 600 o por allá, se desarrolla el Talmud. Y hay dos versiones del Talmud, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Anterior a eso tienen el Mishnah, pero de esa tradición de los fariseos que por fin se escribe, esta tradición de las enseñanzas de los rabís, se escribe el Talmud. Si alguna vez han tratado de leer el Talmud, es muy difícil,
porque no es narrativo, son simplemente, y tal rabí dijo no sé qué de este pasaje bíblico. Y no sé qué rabí dijo no sé cuánto. Y está organizado no según los libros de la Biblia, sino temáticamente. Tienen una sección del sábado. Y entonces, no sé qué rabí dijo no sé qué del sábado. No sé qué rabí, es muy duro de leer el Talmud, pero es una colección de enseñanzas rabínicas. Los fariseos, según Josefo, que él decía que él era fariseo, creían en ciertas cosas, creían en la predestinación, creían en la resurrección física, creían que iba a haber un juicio final donde había una dinámica cósmica de recompensa y castigo que se llevaría a cabo en un juicio final, y creían que habían jerarquías de ángeles y demonios. Varios de estos elementos los vemos claramente en las palabras y enseñanzas de Jesús y Pablo. Ellos creían en la resurrección. Pablo habla de predestinación. Ambos hablan de juicio final y mencionan potestades y autoridades. Entonces, otro grupo importante eran los saduceos. Y eran básicamente la contrapartida de los fariseos. Ellos pertenecían a la clase alta, eran aristócratas, eran los políticos y poderosos, eran prohelénicos. Ellos pensaban que uno podía ser un buen judío sin rechazar todo lo que hay en la cultura helénica o griega. Si los fariseos podían ser considerados liberales con respecto a las escrituras, que colocaban sus tradiciones rabínicas a la misma altura que las escrituras, los saduceos eran más conservadores, porque ellos rechazaban completamente la autoridad de la tradición oral. La orat oral de los fariseos, los saduceos rechazaban eso. De hecho, ni siquiera aceptaban todos los libros que nosotros entendemos como el Antiguo Testamento. Ellos solamente aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, escritos por Moisés. Es por eso que cuando Jesús está debatiendo con los saduceos y argumentando bíblicamente su posición, por ejemplo, en la pregunta de la resurrección, Él no habla de los salmos que hablan de resurrección, Él no habla de otros libros, Él habla del Pentateuco y dice, Dios se presentó a nuestros antepasados como yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Jesús apelaba a los textos que los saduceos hubieran reconocido como autoritativos. ¿Qué más? No creían en la resurrección. Ellos eran sumamente ricos, estaban muy bien posicionados y quizá pensaban, bueno, si lo tengo ya tan bien, ¿qué más da? No necesito nada más. No creían en resurrección, ni tampoco en un juicio final, porque ¿para qué? Si ya estoy en el lado pudiente y ganador, ¿qué me importa a mí nada de que Dios esté cambiando las cosas? Ni creían, obviamente, en vida después de la muerte. Su vida estaba centrada en el templo y en el sacerdocio. Básicamente están en Jerusalén y ya está. No están en Galilea, no están en otras partes. Sus esferas de influencia son el templo y el Sanedrín. Eran la contrapartida en la vida judía de los fariseos, sus opuestos en muchos puntos. Y había otro grupo importante que el Nuevo Testamento no menciona por nombre, los esenios. Y ellos estaban marcados por una serie de características. Una de ellas es vida comunitaria. Creían que la vida en las ciudades ya estaba demasiado corrupta, incluso bajo la influencia de los fariseos, y que la única manera de mantenerse puro era separarse. Si querías observar la ley de Dios, tenías que separarte del mundo, moverte a un lugar desierto y formar estas pequeñas comunidades. Los adeptos que querían formar parte de un grupo de esenios entraban por un año de prueba, después del cual, si se les aceptaba en el grupo, hacían un juramento de lealtad a la comunidad esenia, les daban un baño ritual de purificación y entonces esa persona le entregaba al grupo todas sus posesiones y se les daba un manto blanco, un taparrabos, un hacha para acabar cuando tuvieran que hacer sus necesidades y cubrirlo, y ahí está, y se hacían parte de la vida de los esenios.
También se les conocía por otras características. Rechazaban el matrimonio y la familia. Aunque adoptaban niños, no tenían esposas, ni se casaban, ni permitían mujeres en su grupo. Y estaban organizados en grupos. Los esenios practicaban disciplinas devotas en su vida diaria. Como no participaban en la vida del templo, trabajaban y realizaban actividades religiosas diarias en el lugar donde ellos se encontraban. Y piensa en ellos quizá como órdenes. Lo más parecido en el mundo de hoy serían órdenes de monjes y monjas, grupos así cerrados y con reglas muy estrictas de cómo viven y son célibes, ese tipo de cosas. Eran parte de un movimiento rural antisistema. Rechazaban el sistema de gobierno romano, la forma en que todo estaba organizado les parecía mal. En cierto sentido eran los hippies de su época. Formaban estas pequeñas comunidades de personas desilusionadas con la sociedad actual y estaban dispersos estos grupos por toda la tierra de Israel. La más famosa de todas estas, el más famoso de todos estos grupos era la comunidad de Qumran, y son famosos por el hallazgo de los rollos del Mar Muerto. Esta secta estaban ahí al sur de Jerusalén, en el territorio árido que está por ahí, cerca del Mar Muerto. Y estos rollos, los rollos del Mar Muerto son copias de las Escrituras y otros escritos. Tienen copias de pasajes bíblicos, libros bíblicos, pero también tienen copias de las normativas del grupo de la secta de Qumran. Las normativas de este grupo religioso, su forma de pensar, sus opiniones, sus enseñanzas. Hay una mezcla, hay rollos de escrituras sagradas y rollos del grupo este de Qumran. Pero algunos de estos rollos se remontan hasta el 200 antes de Cristo. Son algunos de los manuscritos más antiguos que se han encontrado jamás. Y es curioso, ¿no? Están en estas cuevas ahí, en esa zona que es desértica. En 1947 un pastor de ovejas lo encontró por casualidad y han sido el hallazgo arqueológico más importante en estudios bíblicos del siglo XX. Fueron cruciales en corregir la tendencia académica del siglo XIX, porque en el siglo XIX ellos decían, mira, los manuscritos más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento es el texto de los masoretas, y el más antiguo que tenemos de los masoretas es como del año 1000. Y uno piensa, bueno, pues en 1000 años de estar copiando, más de 1000 años, de estar copiando estos libros bíblicos, seguro que cometieron errores, cambiaron palabras, hicieron cosas. Entonces los eruditos que escribían acerca de la Biblia en el siglo XIX y a principios del XX tenían una tendencia muy grande a decir, bueno, el hebreo que tenemos es este, pero seguramente el original en vez de esta palabra decía esta otra, y estaban continuamente cambiando cosas para argumentar sus posiciones de la teología que les interesaba argumentar. Pues cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto, encontraron manuscritos que tenían 1200 años más de antigüedad que el texto más antiguo que tenían antes. Y cuando se ponen a compararlos se dan cuenta de que, pues no, los masoretas no se habían equivocado, no había este proceso de corrupción del texto que tanto se pensaba, y se dieron cuenta de que las variaciones a través de 1000 años de hacer copias habían sido mínimas. Muy pocas cosas habían cometido muy pocos errores en transmisión del texto en ese tiempo. Así que si estás mirando comentarios bíblicos, busca comentarios bíblicos que se escribieron después de como el 1960, que es cuando ya se cierra la idea esta de vamos a modificar y pensar cuál sería la versión original. Pero bueno, la secta esta, y es curioso, ¿qué haría una pequeña secta de estas con tantísimos manuscritos judíos, de escrituras, de libros del Antiguo Testamento, todo esto? Bueno, ¿y por qué se quedaron ahí tanto tiempo?
Bueno, seguramente lo que sucedió es esto. Cuando los romanos están bajando y atacando, algún grupo sale de Jerusalén huyendo hacia el sur para escapar. Acaban en la fortaleza de Masada, que está al sur. Y de camino pasan por este grupo de esenos y les dicen, mira, estamos huyendo de los romanos, ¿por qué no guardan ustedes estos manuscritos sagrados? Porque no queremos que caigan en manos de los romanos. Los esconden y cuando nos quitemos de encima a los romanos, volvemos y recuperamos los manuscritos. ¿Qué sucedió? Que los romanos mataron tanto a los esenios, como a los que se fueron a Masada, y no quedó nadie para ir a recuperar ni los rollos del grupo de Qumrán, ni los rollos que se les habían encomendado. Y así es que tenemos es casi una biblioteca de manuscritos de los rollos del Mar Muerto. Ok, vamos a hablar de otros grupos. Los celotes. Es con C, no con Z, lo siento. Ok. Este era básicamente un movimiento terrorista paramilitar. Tenían afinidad con los fariseos y eran extremadamente antirromanos. Durante la rebelión del 66 al 70 después de Cristo, el grupo de asesinos conocido como los sicarios salió de los celotes. Déjame ver. Sí, de ahí viene. Hombres de la daga. Sí. Otro grupo importante, los herodianos. Y todos estos se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿no? El único que no se menciona son los esenios. Pero los herodianos, este grupo favorecía el gobierno de la familia de Herodes. Por tanto, favorecían el que los romanos habían puesto en control. Ellos eran la contrapartida de los celotes. Ellos eran pro-Roma, pro-cultura griega, pro-helénicos. Su afinidad estaba no con los fariseos, sino con los saduceos. Si los celotes querían derrocar el gobierno romano, los herodianos preferían que se quedasen. Y luego, la gente de la tierra. Si tomamos en todo el territorio de Israel y decimos, ¿quién hay en el territorio este que no pertenece a ninguno de los grupos que acabo de mencionar? Ahí tenemos el 90% de la población. Los que no eran ni fariseos, ni celotes, ni herodianos, ni saduceos. Los gentiles, las masas de gente que no estaban metidos en ningún grupo religioso o político específico. El 90% de la gente no estaba en estos grupos. Y permítame decir algunas cosas en conclusión, cosas importantes. Lo primero que es importante notar es que había una gran diversidad en la cultura judía en la época de Jesús. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y la expulsión de los judíos después de la rebelión de Bar Kokhba en el año 135, la única tradición del primer siglo que sobrevivió fue la tradición fariseica, la tradición rabínica, que es los que habían memorizado esta tradición oral. Todo esto, el judaísmo rabínico, el judaísmo que se basa en el Talmud, todo eso nace de los fariseos. Tuvieron que reinventar el judaísmo y se basaron en las tradiciones orales rabínicas, sustituyendo los servicios de la sinagoga por el culto del templo. En lugar de sacrificios de expiación, sustituyeron 3 oraciones diarias que todo buen judío debía orar. El judaísmo moderno desciende de solo un sector judío en el primer siglo. La influencia de los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos, todo eso se perdió. Y lo único que sobrevivió después de eso fue la tradición farisea. Gran parte de lo que se dice hoy en día acerca de los judíos en tiempos de Jesús se basa en la tradición rabínica. Y un fallo en esa forma de pensar es que pensamos que todos los judíos en el primer siglo pensaban de esta forma, cuando solamente estamos reflejando la tradición de los fariseos. Y había gran diversidad de opiniones en el primer siglo.
También la tradición rabínica continúa después del primer siglo, no se escribe el Talmud hasta el sexto siglo después de Cristo, y ahí tenemos tradiciones judías no solamente de tiempos de Jesús, sino de los 600 años después. Y a veces la gente lee el Talmud y dice, no, en tiempos de Jesús no sé qué, y está hablando de cosas que se inventaron los judíos 600 años más tarde, que no tienen nada que ver con el primer siglo. Así que hay que tener cuidado cuando está uno mirando cosas de judíos, que a veces uno le inserta al primer siglo cosas que no eran parte del primer siglo. Es asombroso ver cómo se formó una coalición de todos los elementos judíos opuestos para matar a Jesús. En Juan 11:47 se nos dice que los fariseos se unieron a los sumos sacerdotes, a los saduceos, para encontrar cómo podían arrestar a Jesús. Estos dos grupos no se llevaban bien. En Mateo 22:16, durante la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte, se nos dice que los fariseos se unen con los herodianos para ver cómo pueden hacer que Jesús tropiece en algo. Ese fue el impacto de Jesús tan grande que aún estos grupos opuestos unieron fuerzas para quitarlo de en medio, porque todos entendían que él presentaba un reto a su forma de hacer las cosas. También debemos notar que Jesús incorporó esta diversidad en su propio grupo de discípulos. Piensa cómo fue que Jesús consiguió meter en sus 12 discípulos a Simón el celote y a Mateo el recaudador de impuestos romano. ¿Cómo es que Simón no lo mató de noche cuando estaba durmiendo, ¿no? Pero ahí los metió en su propio grupo de 12, metió a personas de lados opuestos en el pensamiento del primer siglo. Algunas cosas más curiosas de notar: idiomas y educación. Después de la deportación a Babilonia, un gran número de judíos permaneció en el Oriente. A partir de ese momento hubo un cambio progresivo en los idiomas en Israel. Los judíos de la época de Jesús hablaban arameo, no hebreo. Ahora, es importante notar que son lenguas hermanas. ¿Saben dónde comenzó su vida Abraham? Abraham acabó en Israel porque Dios le dijo, ven al lugar que yo te diré. Pero Abraham vivía en Ur de los caldeos. ¿Sabes quién son los caldeos? Los babilonios. O sea que originalmente los judíos descienden de alguien que era de Babilonia, y el hebreo es el desarrollo posterior de la misma lengua de los babilonios. O sea, ha habido cientos de años de separación, pero son lenguas hermanas. Es como decir español y portugués, o, ¿sabes?, las lenguas romance. Entonces, el hebreo y el arameo son lenguas hermanas. Pero en tiempos de Jesús, el arameo es la lengua que se habla comúnmente. En los días de Jesús había traducciones parafraseadas de los textos bíblicos hebreos al arameo. Estas traducciones se llaman tárgumes. Era una traducción parafraseada, como digamos Dios habla hoy, ¿no? Y también añadían comentarios y cosas. O sea que en las sinagogas, cuando leían, solían leer la versión hebrea seguida del Targum con la traducción aramea y un poco de comentario en las sinagogas. Dado que el griego común, el koiné, era el idioma universal en los días de Jesús, casi todos tenían al menos algún conocimiento de él. Es probable que Jesús y sus discípulos fuesen en algún sentido trilingües, que tuviesen conocimiento de hebreo, arameo y griego. Quizá el arameo siendo la lengua principal, pero tendrían algún conocimiento de hebreo y griego también. Los judíos habían centrado sus vidas en la sinagoga. Su sistema educativo se basaba en la memorización. Es difícil para nosotros imaginarlo hoy en día, pero los estudiosos en días de Jesús habían memorizado grandes textos y tradiciones orales con gran precisión, palabra por palabra. En este tiempo había personas que podían escuchar un discurso y luego irse a casa y escribir de memoria el discurso.
habían desarrollado esa capacidad de memorización. También los judíos aprovechaban tendencias literarias judías como lo es el paralelismo, que nos ayuda a mantener en memoria cosas. Los hebreos tienen casi una cosa que lo hacen sin pensar, que organizan las cosas en construcciones paralelas. Para vivir como judíos, los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo tenían que conocer la ley de Moisés. Esa es la razón por la cual entre los varones judíos había una tasa de alfabetización muy alta. En el primer siglo, más del 90% de los varones judíos sabían leer. Quizá nos sorprenda eso, ¿no? Porque hay veces en la historia moderna que eso no es la realidad. Pero los judíos eran uno de los pueblos más alfabetizados de la antigüedad. En la antigüedad la gente no leía en silencio. Tanto el hebreo como el griego se escribía con todas las letras juntas. No había espacio entre palabras, no había signos de puntuación, no había punto, ni coma, ni exclamación, ni pregunta, ni nada. Letra, letra, letra. Si ves columnas de la época, empiezan y ni siquiera terminan la palabra y están grabando en una columna o están grabando en el mármol, ¿no? Se les acaba el espacio, pues siguen en la siguiente línea con la palabra, no ponen ni guión ni nada, o sea... entonces, la forma de leer en la antigüedad, leías en voz alta y vocalizando los sonidos es que entendías qué es lo que estaban diciendo. La biblioteca de Alejandría no era un lugar calladito, era un lugar donde había mucha gente leyendo en voz alta. Lo de leer sin vocalizar es un invento moderno, es algo que hacemos nosotros hoy en día, pero en la antigüedad no se hacía. Otra costumbre importante, pensamos, bueno, si tantos judíos leían, todo el mundo podía escribir. No, casi nadie sabía escribir. Y nosotros asumimos que las dos cosas van juntas porque nosotros aprendemos a escribir y a leer a la misma vez. Pero piensa un momento, ¿cuánto tiempo dedicamos a enseñar a nuestros niños a escribir? Eso es una cosa que requiere mucho trabajo y si no lo enseñas, con simplemente enseñar a leer, un niño no aprende a escribir. Así que en la antigüedad muy pocos sabían escribir. Solamente a algunos se les enseñaba a escribir y tenían que tener buen pulso, buena letra. Muy pocas personas sabían escribir. Así que cuando uno quería escribir algo, contrataba a un secretario profesional, los llamamos amanuenses. Contrataba un secretario profesional y la labor de esta persona era decir, mira, esto es lo que quiero decir. Y entonces esa persona te lo ponía en buena gramática, sin faltas de ortografía y te lo expresaba de una forma bonita, porque ese era su trabajo, su labor. Entender tu pensamiento y ponerlo en griego bonito. Y así es como se escribían las cosas en la antigüedad. Incluso personas que sabían escribir hacían uso de este tipo de cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo sabía escribir, pero él menciona en sus cartas explícitamente que tal persona es el que me ha ayudado a escribir esta carta. En la carta a los romanos, al final, dice, yo, cuarto, he escrito esta carta. O no, tercio. Es uno de los dos. No sé si era el tercero o el cuarto de los hijos, pero... entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las cartas, por ejemplo, del Nuevo Testamento, son labores colaborativas. Pablo es el que expresa la idea central, pero él está colaborando con otra persona para poner esas palabras en la carta. Y eso también explica, hay gente que dice, es imposible que Santiago, el hermano de Jesús, escribiese la carta de Santiago porque el griego que se encuentra en la carta de Santiago es uno de los griegos más pulidos que están en todo el Nuevo Testamento. Y Santiago era hijo de carpintero que se crió en Galilea, él no era un erudito griego que supiese escribir tan bien. Bueno, da igual, porque Santiago tuvo que haber hecho uso de un amanuense y él, en colaboración con el amanuense le dice, esto es lo que quiero decir, y el amanuense lo pone en el griego bonito. También Primera de Pedro, hay gente que dice el griego de Primera de Pedro es demasiado buen griego para un pescador galileo. Bueno. Dice que es del vulgo y sin letra. ¿Cómo? Pedro nos dice que es del vulgo y sin letra. Sí, somos hombres sin letras, sí.
Pero Pedro hizo uso de un secretario de este tipo para ayudarle a escribir, y por eso el griego está pulido de esa forma. Muy bien, bueno, creo que hasta ahí he llegado. Les he dejado también un árbol familiar de los descendientes de Herodes el Grande. Bueno, hasta ahí. Creo que Eli tiene un par de anuncios que tiene que compartir con ustedes, así que ya me quito. Familia en Cristo. ¿Algo más, Beth? No, vamos a terminar con oración. No, vamos a terminar, la ofrenda se toma al final. La ofrenda se toma al final. Vamos a orar. Vamos a orar. Recogeremos la ofrenda al final del culto en inglés. Señor, gracias por enseñarnos hoy. Gracias por el pastor, por la capacidad que le has dado de resumir toda esta información y poder enseñárnosla. Te pedimos que nos sigas ayudando a todos nosotros a poder comunicar estas verdades, ya que si hay interés de seguir aprendiendo, que nos ilumines para no desviarnos con doctrinas falsas y cosas extrañas, sino que tú nos traigas a ti, a tu verdad. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos enseñado algo equivocado, si hemos guiado a alguien mal. Yo pido perdón por eso, porque intentamos con sinceridad llevar las personas a ti y a tu verdad. Señor, te pido que bendigas ahora el culto que vamos a tener próximamente, que tú sigas trayendo a las personas, que podamos alabarte con corazón sincero, como tú lo mereces. En nombre de Jesús. Amén.